Neuropsicopedagogía de la enseñanza y los procesos cognitivos. En este video abordaremos los procesos cognitivos y la neuropsicología de la enseñanza, procesos mentales superiores, adaptados de las relaciones del ambiente físico y conductas en situaciones diversas. Se enfoca en uno de los elementos primordiales acompañado de los procesos neuropsicológicos y culturales para desarrollar a todo ser humano, incluyendo a nuestros estudiantes. Así que centraremos en el trabajo de enseñanza, currículo, planeación de métodos para la clase, motivación, rol del docente estudiante, calidad educativa, estrategia didáctica, el inicio y la historia del método frontal, método didáctico para la enseñanza-aprendizaje, reconocimiento de pensamientos, el rol crucial del docente creativo para despertar el interés, la importancia que uno tiene para desarrollar la actividad educativa, de hecho que radica en procesar la vida plena de los estudiantes. La enseñanza. La enseñanza es un proceso integral, ya que busca que la segunda persona, la receptora del conocimiento, no solo sea teórico, sino potenciar las dimensiones físico, psicológico, emocional, social, moral, cultural, ético. Se logra mediante dinámicas no rígidas, sino adaptables al contexto y realidad, por lo que se aplica improvisación, arte, seguir los modelos, técnica y los descubrimientos científicos, la ciencia. El rol del agente educador se centraliza en su responsabilidad en identificar, uno, los contenidos a enseñar a nivel científico, humano, laboral y realidad social. El propósito de enseñar en su formación personal y desarrollo de capacidades. 3. Las características en su diversidad cultural, social y etaria de los estudiantes. Y la manera de enseñar marcada de lo anterior para el logro. La enseñanza por procesos. Diferente de la educación tradicional, sino la construcción de su propio aprendizaje. Elaboración del proceso y no solo un producto. Este busca una mejor interacción entre docente y estudiante, un aprendizaje colaborativo y en desarrollo individual. Además, estimula la creatividad y pensamiento crítico, no solo la simplificación y complejidad. El maestro creativo es aquel que debe estar preparado teniendo un alto nivel académico, técnico y cultural, manejando herramientas adecuadas para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, bien sea para todo el aula o un pequeño grupo de alumnos. El docente creativo debe ser capaz de improvisar y crear en el momento o circunstancia deseable, con el propósito de llegar al objetivo planteado. Las características que debe poseer el docente creativo son captar las necesidades de sus estudiantes que quieran trabajar. Debe contribuir al desarrollo del estilo de aprendizaje de sus estudiantes porque cada alumno tiene su propio ritmo de aprender y manera de ver las cosas. Debe ser flexible, escuchar las diferentes opiniones, estar abierto a los cambios. Debe poseer habilidades, destrezas y metodologías para motivar y entusiasmar al estudiante para su autoaprendizaje. Es por ello que el docente debe poseer una formación profesional constante y disposición para capacitarse permanentemente en habilidades de comunicación y social, con el fin de romper con la enseñanza clásica, pues cada época es distinta y van apareciendo nuevas formas de enseñar. La investigación en la enseñanza. Se sabe que la ciencia y tecnología están en constante crecimiento. Esto conlleva a una búsqueda minuciosa de soluciones ante problemas de diversos ámbitos
que afronta la sociedad, ya sea en lo cultural, ético y lo más importante, la educación. Es así que esta llamada investigación científica, que será fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, tiene tres fases. La primera es el proceso sistemático. En ella, la información va a ser procesada a partir de un plan preestablecido. Luego se examina para hacerle alguna modificación o añadir comentarios. La segunda es organizado. En esta es necesario detallar los vínculos del objeto de estudio del tema que se está investigando. La tercera es objetivo. Finalmente, las conclusiones se amparan en episodios que previamente han sido observados o evaluados. Algunos aspectos positivos al realizar esta investigación en la enseñanza es que será útil para profundizar el conocimiento de una disciplina determinada, reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la investigación es el medio que conduce al descubrimiento y a los nuevos conocimientos que se van formando, puesto que la educación se convierte en una herramienta poderosa para edificar el porvenir. Métodos de enseñanza. El método en el proceso pedagógico va a ser fundamental para poder transmitir contenidos a nuestros estudiantes que se están preparando. Entonces, la vía para que el estudiante aprenda y adquiera experiencia es la aplicación del método, que se va a basar en las necesidades e intereses de sus estudiantes. Va a ser ajustado al medio cultural en el que se aplica, teniendo en cuenta las diferencias individuales. Va a ser lógico, secuencial y específico. Se va a ajustar al proceso de adquisición del conocimiento. Va a ser ejecutivo, interesante y funcional. Para Rousseau, no existe un mejor método para la enseñanza, sino que estos fluctúan en función de las épocas, las tendencias pedagógicas y procesos educativos. Por tanto, la tarea del docente es conocer y dominar sistemas y métodos de enseñanza de todas las épocas y tendencias, a fin de abordar y construir un proceso de enseñanza significativo. Algunos métodos que trazaron los caminos de la enseñanza y del aprendizaje son: el método frontal. El método frontal o método tradicional es aquel donde el docente es el único emisor experto en su conocimiento teórico, por lo cual el estudiante es el quien recibe toda la información. Además, el conocimiento teórico es este. El estudiante es limitado en sus competencias y ahí entra la diferencia entre método frontal y método grupal, donde el estudiante sí podrá obtener diferentes fuentes de información para su conocimiento. El método didáctico es la herramienta y modo que usa el docente para el aprendizaje de sus alumnos. Es decir, un método didáctico debe obtener la calidad que el profesor y alumno buscan en la enseñanza, motivar al alumno, mantenerse en un ambiente creativo y con valores. El profesor debe estimular el pensamiento del estudiante, ideas, conceptos, juegos y a razonar. Brindar al estudiante sensaciones de éxito para una buena autoestima. Proponiendo métodos. Se logra visualizar un pequeño ejemplo acerca de los métodos de enseñanza. Empecemos con la lección magistral, donde el fin es la transmisión de conocimientos. Luego la resolución de ejercicios y problemas para refrescar los saberes previos. También el aprendizaje basado en problemas para hallar una solución rápida a este mismo y el estudio de casos para que el estudiante pueda aprender en base a la nueva experiencia vivida. La didáctica es el modo en el que el docente llega a completar uno o varios aprendizajes. Didáctica constructiva. Los estudiantes discuten sobre el problema a resolver. El docente transmite el nuevo concepto al lenguaje estudiantil. Mientras tanto, la didáctica crítica si fue creado, procesado o analizado por el pensamiento. Aquí es cuando la persona genera sus propias ideas sin ser influenciado. En este capítulo es cuando el docente debe hacer un estudio interesante y de fácil entendimiento donde su contenido sea apto para los estudiantes. El profesor además deberá tener las suficientes herramientas tanto comunicativas, culturales y como dominio. Por ejemplo, en una situación donde el alumno no logra entender cierto interrogante, es cuando el profesor debe motivar al estudiante a que siga construyendo su propio conocimiento.
Neurodidáctica. Es responsable de aplicar nuevos conocimientos sobre el cerebro y la cognición en el propio proceso de aprendizaje. Flexibilidad cognitiva. La manera de fomentar el pensamiento creativo en los niños es el juego dramático, en donde el niño debe elegir un personaje y actuar adaptándose a los roles que les correspondan. De esta manera, fomentan su autonomía haciendo resistente a estímulos distractores. El juego. El juego constituye un mecanismo natural y espontáneo que suscita curiosidad, emociones y vivencias. Por ejemplo, un jugador de fútbol cuando tiene que realizar una acción. Este juego es muy importante en el aprendizaje. Son los medios que la escuela proporciona a la comunidad educativa para su implementación y organización. Se van a tomar en cuenta 3 aspectos muy importantes, que son los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Características del currículo. Rutas del aprendizaje. Van a procurar que las competencias deban ser trabajadas a lo largo de toda la escolaridad y capacidades en las que se desagregan. Se pretende mejorar un sistema educativo con sanos deseos de propiciar un nuevo enfoque para el mejoramiento de enseñanza-aprendizaje. Motivación es un impulso que se dirige a nuestras acciones para conseguir el objetivo propuesto en una determinada situación. Además, al conseguir lo propuesto, permite la realización personal e integrarse socialmente hallando un significado. Motivación y aprendizaje. La motivación inspira y despierta el interés del estudiante cuando se encuentra en la actividad del espacio de aprendizaje. Indudablemente, el campo afectivo y comprensión profesor-alumno es necesario para un proceso de aprendizaje pertinente y significativo. Por consiguiente, Vygotsky sostiene que los planos de la motivación es lo que ocurre cuando el aprendiz asimila e interioriza de la cultura. El alumno motivado. Cuando el estudiante alcanza el dominio de algún contenido, lo motiva a trazarse nuevos objetivos y potenciar una capacidad para convertirla en habilidad, incrementando su sentido de inteligencia. Es por ello que en un espacio de clase es necesario el elogio. Este sirve como refuerzo al ser intrínseco y contribuye o desencadena la motivación. En un plano intrínseco para garantizar la continuidad de la conducta. De esta manera se puede instar al aprendiz a absorber más información. Motivación y necesidad. La necesidad actúa como impulso para que el organismo pueda satisfacer de lo que carece. Este presiona al individuo a fin de alcanzar su objetivo. Por consiguiente, algunos eruditos de la psicología clasifican las necesidades en relación con la motivación. Entre ellos está John Atkinson, que organiza las necesidades en 3 puntos. El primero, como vemos en pantalla, es la necesidad de logro, el segundo de poder y el tercero de afiliación. Por otro lado, Maslow clasifica las necesidades en forma piramidal. Por último punto tenemos a los valores. Es el resultado de la actividad práctica del ser humano. Esta se traduce como pautas de conducta que despliega en su actividad. Max Schiller manifiesta que el ser humano tiene sentimientos de valor y estos tienden a convertirse en formaciones. John Dewey, por su parte, expresa que los valores humanos dependen de la época histórica y cultural. Por ello lo prepara para que responda en su entorno social. Este es un aporte presentado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, docente doctora Julia Teves, alumnos Jordi Mostacero, Erika Navarrete, Beatriz Hostos, Gustavo Pérez, Angelina Palomino.